Lo primero que quise era retratar la emigración del béisbol cubano desde un punto genérico, y luego la misma investigación me fue dando otros caminos a seguir. Lo principal era, para mí, tratar de encontrar el número general o aproximado de todos los jugadores que se habían ido. Lo mismo los que habían triunfado que los que habían fracasado, que los que llegaron a un punto medio. Después de tantos años tuve que pasar por emigrar yo mismo de mi país, llegar aquí a los Estados Unidos. Era la única manera, pues, probablemente, de terminar el libro. Entonces todo eso se fue mezclando dentro del libro y fui cumpliendo el camino por décadas, del 60 al 70. Después del 70 fue una época de reposo, donde no hubo mucho éxodo. Estuvo la experiencia de Mariel, donde vinieron bastantes peloteros que estaban semi-retirados, suspendidos en Cuba. Luego en los 90 cambió el contexto, fue el contexto de los abandonos en delegaciones, donde los peloteros sabían que tenían una oportunidad mientras viajaban con el equipo nacional de quedarse en muchos países. Así ocurrió y continuó así. Al año 2010 Cuba seguía teniendo éxito en la arena internacional. Esto hacía que el pelotero se confiara bastante de su futuro en la isla. Y luego ocurrió que en el año 2013, luego de las reformas migratorias aplicadas por el presidente en aquella época, Raúl Castro, el curso de la migración cambió totalmente. Los peloteros ya podían salir sin tantos bloqueos migratorios, podían salir abiertamente, legalmente del país, y ahí fue cuando se desencadenó todo el tema del éxodo, que es la parte final de la investigación. Ahí recogí muchísimos jugadores que quizás números exorbitantes, como por ejemplo 500 salidas en un ciclo de 7 años, cuando quizás en 30 años antes no existían ni siquiera 300 salidas, legales, ilegales, como fuera. Y lo otro que me interesó bastante dentro del libro, y lo entendí después, cuando ya estaba en medio de la investigación, fue que el tema de la historia de la migración, la historiografía general que existía sobre el tema, era en base a los peloteros que habían triunfado, a los peloteros que habían llegado a las grandes ligas. Y cuando yo, luego de tantos años, llegué a ese número general aproximado de más de 1000 jugadores salidos del país entre 1960 y el 2018, me di cuenta, sumando, que solo un 20-25% había llegado a las grandes ligas. Cubrí casi todas estas historias de peloteros que lo mismo triunfaron o fracasaron, pero el fracaso es una constante porque los números mismos lo estaban diciendo, que un amplio número de jugadores no estaba triunfando o no estaba llegando a donde quería llegar. Bueno, en el 59 triunfa la revolución, la liga profesional continuó hasta el año 61. Según los dirigentes de Cuba, manifestado también por Fidel Castro, con el panorama del profesionalismo, se veía el jugador como mercancía, se veía una liga que no era totalmente nacional, porque iban muchos extranjeros. Los jugadores que estaban en ese momento viviendo en Cuba sintieron primeramente un miedo, porque no se sabía qué iba a pasar con ese cambio político que estaba ocurriendo en la isla, y los otros sintieron miedo por sus vidas y también sintieron miedo por su carrera. Descubrí, mediante testimonios, mediante entrevistas, que los jugadores profesionales que quedaban en Cuba fueron dados a elegir en una reunión que ocurrió en Ciudad de La Habana, o quedarse en Cuba como instructores de béisbol o seguir sus carreras profesionales en los Estados Unidos y perder todas sus propiedades. Incluso los jugadores no podían salir del aeropuerto con más de $5. Hay historias de jugadores que tuvieron que poner dinero dentro de guantes de béisbol, etc. Este fue el miedo que caracterizó la época y lo que dio al traste con la ruptura entre un béisbol emigrado y un béisbol no emigrado que se quedaba en Cuba. Después de 58 años, el panorama es prácticamente el mismo
ha cambiado en algunas cosas, pero sigue siendo el mismo. La maquinaria del tráfico de jugadores que sacan jugadores de Cuba, un fenómeno que empezó a partir del año 2000, ha encontrado los mecanismos para poder sacar jugadores que están bloqueados de Cuba a salir por el aeropuerto legalmente. Han hablado con autoridades que trabajan dentro de estos menesteres en los aeropuertos y han podido sacar jugadores de ahí. Son funcionarios de las aduanas que son contactados por personas de poder que están dentro del negocio de sacar jugadores, un negocio millonario. Cuando el jugador va a salir por el aeropuerto, desbloquean en una computadora el nombre de ese jugador que está bloqueado porque es interés del país, porque es interés del gobierno. El jugador sale legalmente y luego pinchan otra vez y bloquean al mismo jugador en la computadora. Pagar esa suma de desbloqueo, así se llama, estamos hablando de más de 20.000, 30.000 dólares, y al final esa inversión estaría de alguna manera compensada. Eso es un fenómeno que mayormente empezó a partir del año 2015. Por ejemplo, encontré que en el año 2015 se habían marchado 202 jugadores, en el año 2016 125, del 2011 al 2018 casi las salidas legales estaban por encima de un 70% y las ilegales, mediante lanchas o barcos, estaban alrededor de un 22-24%, es decir, que varió muchísimo durante esos 7 años. Al final se ha intentado regresar al profesionalismo de alguna manera. El gobierno hace contratos con equipos en Asia, con equipos en Japón, han querido firmar un acuerdo con grandes ligas. Al final no ha podido ser hasta el momento, pero tú ves que la actitud ha sido unirse o aliarse al profesionalismo. Y después de tantos años, la mitología a la que hemos estado acostumbrados los cubanos era que existían llamadas de la presidencia de Cuba a los dogouts, a los equipos durante las competencias. Existieron llamadas de Fidel Castro al equipo que estaba jugando en el Clásico Mundial en el 2009, comunicándose con la dirección del equipo, dando algunas pautas, que si tú estás condenando las personas sean dueños del equipo, los propietarios, y tú terminas como dirigiendo, es una contradicción eso en sí mismo. Esto es un libro que al final lo que te lleva es a la nostalgia, a pensar en lo que pudo haber sido y no fue. Un sistema de béisbol que al final lo que terminó fue separando a muchos de estos jugadores de su país y de su familia y los llevó al exilio, al destierro. Y muchísimos jugadores que perdieron sus carreras, lo mismo quedándose en Cuba que saliendo de Cuba. Siempre se ha hablado de la crisis del béisbol cubano, pero no existía un libro que claramente dice numéricamente cuántos jugadores se fueron año tras año. El éxodo mismo fue dejando la liga sin talento y fue dejando el equipo sin talento, y los jugadores del equipo nacional se volvían cada vez más viejos. Los jugadores también, que estaban en edades muy tempranas, 15 y 16 años, no veían su futuro en Cuba. El promedio de edad del éxodo va bajando. En el año 2014 estaba por los 24 años de edad y ya en el 2019 andaba por los 18 años. Y edades súper tempranas, estamos hablando de 13, 14, 15 años. Los jugadores se van con sus padres legalmente hacia la República Dominicana porque ya no han visto un futuro dentro del país. El sistema deportivo cubano poco a poco se fue hundiendo dentro de la misma naturaleza por ser diferente al mundo. La política nunca tuvo que haber estado dentro del béisbol y en Cuba eran la misma cosa prácticamente.